Bueno, aurrekoan egon ginenean esan genizuen, aurreko zientziateka egin genuenean esan genizuen hau gehiagotan egingo genuela, gutxi gora bera hilabetero egingo genuela, eta orain honetan ere, bueno, berriro deitu zaituztegu beste zientzia emanaldi baterako, zientziatekaren inguru honetan. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de la Cienciateca, que es una cienciateca especial. Es una cienciateca que en su momento pensamos que, aprovechando circunstancias que no vienen al caso, sería muy bueno poder contar con la presencia de colaboradores de Amazings que van a estar mañana también con nosotros en otro evento que hemos organizado en el Paraninfo, en el Vizcaya Aretoa de la Universidad del País Vasco. Y bueno, simplemente quiero agradecer a Amazings la excelente disposición que ha tenido para colaborar con esta cienciateca. Y bueno, sin más preámbulo voy a dar la palabra a Javier Peláez para que sea él el que presente esta cienciateca especial y a las tres personas que van a intervenir hoy aquí. Eskerrik asko. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Javier Peláez, soy uno de los fundadores de este blog que se llama Amazing, que cuenta con unos cuantos colaboradores de lujo que hoy vamos a tener aquí, bueno, pues charlando un poquito de ciencia y sobre todo en este formato que, como dice Iñaco, pues es un formato casi en familia. Vamos a poder, después de las charlas, hablar, comentar, hacer un pequeño coloquio, debatir, discutir, pelear si hace falta. Y yo no voy a tardar nada porque yo no doy charla, es decir, el protagonismo va a ser de ellos tres. Sí me gustaría, bueno, pues empezar con una pequeña anécdota que tenía preparada, pues a modo de presentación. Y quería retrotraerme a 1990 para contaros una pequeña anécdota que ahora en tiempos de recortes pues está bien, recortes científicos y de presupuesto, pues está bien recordar. En 1990, Mikhail Gorbachev, con la perestroika, el glasnost, la apertura, la transparencia de Rusia, pues hizo una pequeña gira por aquí, por Europa, y tocó España. En 1990 llegó a España y dio una pequeña charla pues delante de todos los políticos y las autoridades. Y bueno, pues al pobre hombre, al buen hombre, no se le dio nada más que, no se le ocurrió decir nada más que vengo a España, a ese gran país, cuna, patria de Agustín Betancourt, uno de los mayores ingenieros que ha dado España y que ha colaborado con Rusia. Como podéis imaginar, los políticos que estaban allí, el presidente, etcétera, se miraron entre ellos y dijeron, ¿quién diablos es Agustín Betancourt? No sabían pues, ni el nombre ni a qué se dedicaba uno de los mayores ingenieros e inventores que ha tenido España, ¿no? Es una situación que seguimos viviendo ahora. El desconocimiento que tenemos nosotros de nuestra propia historia de la ciencia, de nuestros propios investigadores, y sin conocimiento, si algo no lo conoces, seguramente pues no lo aprecias. El aprecio viene de entender algo y de conocerlo, ¿no? Por eso esta serie de charlas, de acercar la ciencia, aunque sea aquí en pequeña familia, luego mañana también en más escala, mayor escala, pues siempre son bienvenidas cuando aquí gente de ciencia pues nos acerca a la ciencia, ¿no? Hoy os voy a presentar, van a hablar, en primer lugar creo que habla César Tomé. César Tomé es uno de los Amazing principales, de los casi del principio, lo fichamos, es un químico, es una mente espectacular. Tiene un blog que se llama Experiencia 12, que es altamente recomendable, y además es editor de Research Blogging aquí en España. Tenemos también, después viene Natalia Ruiz Hermanovich, es una colaboradora Amazing, principiante, acaba de aterrizar en Amazing. Ella es divulgadora de astronomía en el proyecto Consolida el Gran Telescopio Canarias. Además, colabora con un montón de medios de comunicación, no solo Amazing, sino bueno, pues hablando de ciencia, en programas de radio, sabe un montón de lo que es el cielo, etcétera. Y luego tenemos aquí al señor José Manuel López Nicolás, que es un hombre de la Tierra Media, es un medio hobbit, ¿no? Y
Es profesor de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Murcia. Él, bueno, pues tiene un blog que se llama Escentia, donde coge a seres como los trolls, los orcos, y luego los encapsula y, y se pelea con gente como L'Oreal y la cosmética, que nos va a hablar también de la pseudociencia que hay dentro del mundo de la cosmética. Yo creo que son tres temas bastante interesantes con tres ponentes pues, igualmente interesantes. Les doy la palabra a ellos y espero que lo pasen bien. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Me oís? Sí. Bueno, arrasaldeón, lo primero, y buenas tardes al que no hable la lengua vernácula. Vamos a hablar un poquito hoy de un sucedido, algo que me ocurrió en el blog de un muy buen amigo mío que se llama S. Azul Pálido, es un blog muy recomendable, de mi amigo Daniel Torregrosa. Y comentando en ese blog apareció alguien que llegó a afirmar que la química no tenía paradigmas. Lo primero es saber lo que es un paradigma, para poder entender una afirmación tan grosera como esa. Grosera en el sentido de grande. Un paradigma es una forma de ver el mundo, sobre todo en ciencia, que está tan imbuida en nuestra mente que es la forma por defecto de ver el mundo. Entonces, afirmar que la química, a diferencia de la física, donde por ejemplo la mecánica cuántica, la física relativista, en su momento la mecánica newtoniana, son paradigmas conocidos, o en la biología, la teoría de la evolución es un paradigma muy conocido, pues decir que la química no tenía paradigmas, pues simplemente es desconocimiento. La química tiene varios, pero tiene dos fundamentales. Uno es la teoría del enlace, de cómo los distintos átomos se unen entre sí para formar moléculas, y la otra, que es de lo que vamos a hablar aquí un poquito, es, y yo voy a hacer esto cada vez que diga la tabla periódica, la tabla periódica. La tabla periódica es un modelo de un modelo, no llega a modelo de primera instancia, es un modelo de un modelo. La tabla periódica, que todos cuando yo digo la tabla periódica tenéis algo en mente de qué formato puede tener, es mentira. Es mentira. Así. La tabla periódica, ha habido gente que ha llegado a afirmar que si viniera una civilización extraterrestre, la tabla periódica podría servirnos para establecer una forma de comunicación con esa civilización visitante, simplemente enseñando muestras de los distintos elementos y estableciendo un lenguaje común. Pues no, ¿verdad? Pues no. Lo primero es que vamos a destruir un poquito el mito de la tabla periódica y al final vamos a ver cómo reducimos a algo muchísimo más fundamental y mucho más interesante. Veremos las implicaciones al final, veréis qué divertidas son al final. Lo primero es la tabla periódica. Vamos a empezar la tabla periódica con el la. No existe la tabla periódica. No existe una forma estándar de representar el concepto que en su momento descubrió Dmitri Ivanovich Mendeleev. No existe. Existen tantas formas como yo quiera. ¿De acuerdo? A título de ejemplo, esto que veis aquí, ahí arriba pone en ruso, para quien no sepa ruso, ahí arriba pone tabla periódica de los elementos de Dmitri Ivanovich Mendeleev, ¿no? Bueno, esta es la tabla denominada corta. Esta es la tabla que se usa habitualmente en los países del este y en Rusia. Los países del este en general y en Rusia en particular. No se parece en algo, pero no es la imagen que nosotros solemos tener de la tabla periódica. Y desde un punto de vista pura y estrictamente químico, esta es más útil que la que nosotros solemos usar. ¿De acuerdo? Se basa en el principio periódico, que es lo que descubrió Mendeleev y que es la verdadera idea que se está intentando ilustrar, que es cómo se completan los distintos orbitales atómicos, unas cositas, los electrones no pueden estar donde quieren, tienen que estar en determinados sitios, y en función de cómo se van rellenando esos huecos, de esas habitaciones del hotel, que es cada átomo,
pues se va construyendo. Entonces, en amarillo los que están en habitaciones tipo S, en verde los que están en habitaciones tipo P, en azul los que están en habitaciones tipo D, y en rojo, que son actínidos y lantánidos, aquí abajo, los que están en habitaciones tipo F. Esto es una representación tan válida como cualquier otra, ¿de acuerdo? Simplemente con esto ya hemos destruido la. Existe más de una forma de representar el principio periódico. De hecho, Mendeleev nunca, jamás dice tabla periódica. Siempre llama sistema de periodos. La expresión tabla periódica, luego lo veremos, es una mala traducción del ruso. Esto es otra representación del mismo sistema. Esto es una Benfrey, es una tabla que a mí personalmente me gusta mucho, es la que mejor, desde mi punto de vista, ilustra lo que tenemos y lo que podríamos llegar a tener, como son los superactínidos por ahí, elementos mucho más pesados de los que conocemos. Es una tabla que surgió en los años 60 y es una espiral. Esto divide los periodos y es muy sencillo de seguir. Desde el punto de vista, si yo fuera un enseñante de la química, que no lo soy, yo no usaría la tabla normal, la que estamos todos habituados, usaría esta, la Benfrey. Pero hay gente que afirma que esta no es la mejor forma de expresar el concepto de periodicidad. Dicen que es esta. Esta es la tabla bucle, tiene muchos nombres. Yo la suelo referir como la tabla bucle, empieza aquí abajo y se basa en el mismo principio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es el concepto de periodicidad, que los constituyentes básicos de la materia no ocurren porque sí, sino que tienen una cierta lógica, ¿de acuerdo? Bien. Y esta es la que todos conocemos, ¿no? Esto es lo que cuando yo digo tabla periódica, todos conocemos. Esto no es que sea el modelo de un modelo, porque quieras que no, la expresión del sistema periódico, tal y como se formula, es un modelo de la realidad. Esto sería un modelo de ese modelo, pero lo que estamos viendo es el modelo del modelo de un modelo, porque esto está en dos dimensiones. Para que esto sea correcto, siguiendo su propia lógica, esto que aparece aquí no debería estar plano, sino salir en estos dos puntos en una tercera dimensión, ¿de acuerdo? Bueno, yo tengo una teoría particular que dice que esta es la tabla más popular porque es la mejor para memorizar, ¿vale? Lo importante, cuando se estudia la tabla periódica, lo importante es esto. Los periodos van así, ¿de acuerdo? Sin embargo, se suele estudiar así, por grupos. Por eso, esta se usa para memorizar. En cualquier caso, esta tabla periódica tiene un autor, que es, quien sepa un poquito de química le sonará de los complejos, el señor Alfred Werner, de finales del siglo XIX, principios del XX, y un cosmoquímico, el señor Paschen, de los años 30. Esta es la Werner-Paschen. Esta tabla tiene nombre de autores, la Werner-Paschen. Bien, pues resulta que el principio ordenador de esta tabla es una pura, total y completa arbitrariedad. Es arbitrario. Me explico. Cuando el señor Mendeleev, a finales del siglo XIX, en 1868, empieza a escribir un libro de texto para sus estudiantes rusos, él venía de estudiar en Alemania, decide que hace falta un libro de texto, que se llama Principios de Química, y decide que para presentar la información de forma sistemática, ¿verdad?, tiene que ordenar de alguna forma los elementos. Él, que viene con una magnífica instrucción física, establece como criterio una variable física fundamental, que es la masa. Fijándose en la masa atómica, el peso atómico, y criterios químicos, descubre el sistema de periodos y la tabla que se parece un poco a la primera que hemos visto. Sin embargo, esta tabla no se basa en eso. Esta tabla debería ser la tabla física de los elementos, no la tabla química.
Porque esta tabla se basa en la definición de elemento químico que dio la IUPAC, el organismo internacional que agrupa a los químicos y que pone orden, en 1923, donde define lo que es un elemento químico. Y dice que un átomo corresponde a un elemento químico si tiene determinado número de cargas positivas en su núcleo. Punto pelota. Ser oro es tener 79 protones en el núcleo. Ser carbono es tener 6. Y no hay más. Y eso, si nos damos cuenta, no es un principio químico. No estamos mirando ninguna propiedad química, es algo puramente físico. ¿Qué ocurre? En aquella época, en 1923, ni se sabía que existía el neutrón. Y como todos sabemos, en el núcleo atómico hay protones y neutrones. Bueno, pues establecen que esos elementos, y en función de eso, el señor Paschen, Werner ya había empezado a clasificar de una forma parecida, el señor Paschen termina de dar forma a esta tabla. Y esta tabla está muy bien para memorizar, para la enseñanza, tiene muchos éxitos. En el año 32, Chadwick descubre el neutrón, Soddy empieza a trabajar en la década anterior, en 1913, ya empieza a indicar que habría algo que justificaría la existencia de isótopos. Bien. Da igual, se mantiene esta tabla, a pesar de que hay cosas nuevas, y se mantiene esta tabla. ¿Qué ocurre? Pues que va pasando el tiempo y conforme tenemos más información, pues aquello que hizo Mendeleev en su momento de los pesos atómicos, pues como que se olvida, ¿verdad? Eso no tiene interés. Hasta que llega el año pasado, 2011, y la IUPAC decide que determinados elementos químicos, el peso atómico no es el peso atómico ya. El peso atómico no es una variable de la naturaleza, no es una constante universal. Eso para cualquiera que haya hecho alguna vez un cálculo químico sabe que es una barbaridad, es una afirmación mayor. ¿Y qué ocurre? Pues que ocurre que conforme pasa el tiempo y vamos teniendo más datos, vemos que la definición de elemento no termina de cuadrar con la realidad, esa definición que funciona también para hacer la tabla. Y aquí os traigo un ejemplo un poquito radical. Esto sería agua pesada, ¿vale? Deuterio, T2O, y esto es agua estándar según la Conferencia de Viena. El agua hay que definirla, es un estándar que hay que definir. El agua no se da por descontado. El que piense que el agua se da por descontado se equivoca. Si yo digo H2O, tengo que decir como mínimo qué isótopos estoy hablando, ¿de acuerdo? Si yo digo simplemente H2O, tengo que referirme al estándar de Viena. Habitualmente no se nombra estándar de Viena y se dice agua. Bien. En pura teoría, según las normas actuales, estos dos compuestos son los mismos elementos, ¿sí o no? ¿Son los mismos elementos, sí o no? Los dos son hidrógenos. Estos dos de aquí son hidrógenos. Y aquellos son una mezcla de protio, deuterio y tritio. Los tres isótopos que tiene el hidrógeno. ¿Tiene el agua pesada las mismas propiedades físicas que el agua normal? No. Por eso se persigue tanto a la gente que intenta conseguir agua pesada, porque tiene un uso en física nuclear. ¿De acuerdo? Bueno, vale, es que la física nuclear sí, que los protones y tal, con los neutrones, tal, tiene un uso, pero ¿hay algo más? ¿A qué temperatura hierve el agua? El agua normal. A 100. ¿Y esta? A 101,4. ¿A qué temperatura congela aquella? 0. ¿Y a qué temperatura congela esta? A 3,6. ¿Vale? A 3,6. Es decir, que si tuviéramos que resolver un problema, porque estamos abandonados en una isla desierta, en un atolón del Pacífico, donde estamos muertos de sed, no hay ríos, no hay nada, y simplemente hay unos garrafones enormes allí en una instalación abandonada, de algo que parece agua, y hay alguien así como inteligente y dice, no, antes de probarlo, tenemos que comprobar que es
Si hiciéramos una simple experiencia física, que es hervirla y medir, tendríamos duda de si es agua pura. Cuando el agua tiene impurezas, tiende a hervir en una temperatura superior a los 100 grados a una atmósfera de presión. Y si lo congelásemos, nos pasaría exactamente lo mismo. Pero si es que si congelásemos un cubito de esta, y lo pusiésemos en la otra, el cubito se hundiría, porque la densidad es mucho más alta. Y algo mucho más químico, el pH de esta es 7. El agua tiende a disociarse, se descompone en OH negativo y H positivo, y entonces tiene una concentración que es 10 a la menos 7 moles por litro, y el logaritmo con el signo cambiado pues me da 7. Eso es la definición de pH, 7. ¿Y esta? 7,4. Hay menos disociación en esta. ¿Pero qué ocurre? Resulta que en ese avión que se ha estrellado en el atolón del Pacífico no tenemos ningún químico ni ningún físico, solamente tenemos biólogos. Eso es un problema. Eso es un problema. No le hagas así, que él es químico. Entonces, ¿qué ocurre? En vez de hacer ensayos físicos, lo que hacen es coger las ratas que hay, ¿verdad?, y ofrecerles esto a beber. ¿Qué hace la rata? ¿Qué hace la rata? Es agua, ¿no? ¿Qué hace la rata? ¿Se lo bebe? No. Si tú a una rata le ofreces agua normal y agua pesada, la rata no toca el agua pesada. No la toca. Algo debe haber, ¿verdad? Esto, desde un punto de vista, nota al pie, desde un punto de vista filosófico, esto estamos tratando el reduccionismo en ciencias, si la química puede ser reducida a física. Fin de la nota al pie. Pero como dentro del grupo de biólogos hay algunos de Amazings, ¿vale?, que suelen ser biólogos hardcore, pues dices, pues si el bicho no quiere beber este agua cuando tiene la otra alternativa, voy a forzarlo a que beba solamente de esta. ¿Vale? El bicho, como se muere de sed, su instinto de supervivencia le dice, bebo. El primer día no se muere, el segundo tampoco, el tercero sí. El agua pesada es tóxica, lo digo por si la tenéis en casa y la queréis beber. El agua pesada es tóxica, es decir, tenemos dos compuestos que son químicamente idénticos según la definición de elemento, pero que tienen comportamientos físicos y biológicos diametralmente, no voy a decir opuestos, pero sí lo suficientemente diferentes como para que nos llame la atención. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay algo ya que chirría en la definición de elemento, ¿verdad? iFood. ¿Alguien sabe lo que es iFood? Está el iPod, está el iPad, está iPhone y está iFood. iFood es un movimiento de, ahora que no me escucha nadie, de zumbaos que hay por ahí, porque acabo de decir que el agua pesada, lo digo para que lo tengáis en mente con lo que voy a explicar ahora, el agua pesada es tóxica. Hay por ahí un movimiento que se denomina iFood, que tiene hasta cierto punto su lógica, que dice que es mucho más interesante tomar compuestos, lo que nosotros comemos habitualmente, pero que ante la alternativa de isótopos, que tenga los isótopos más pesados. Me explico. Si yo puedo beber agua normal o agua pesada, es mejor beber agua pesada, según esta familia, ¿vale? Pero va más allá, no es tan sencillo, porque las plantas se pueden clasificar en función de un sistema, del primer sistema metabólico de síntesis de sus moléculas constituyentes. Como sabéis, una planta coge CO2, coge agua, coge la energía del sol, fotosíntesis, tacatrá, y de ahí sale todo. Pues las plantas las podemos clasificar en función de dos procesos bioquímicos. El denominado C4, que se llama así porque la primera molécula que surge tiene 4,
y el C3, porque la primera molécula tiene C3. Bueno, pues resulta que las plantas C4, por ejemplo el azúcar de caña, el maíz, las plantas C4 tienden a coger isótopos más pesados, carbono 13 en vez de carbono 12. ¿De acuerdo? Entonces, esta gente, esta familia, prefiere consumir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los compuestos que emplean isótopos más pesados químicamente son diferentes. Desde el punto de vista mecano-cuántico, existe una energía que es la energía rotacional de la molécula, que está influenciada por la masa de los átomos que participan en ella. Cuanto más pesado es el elemento, menor es esa energía rotacional, por lo tanto la molécula es más estable. Al ser más estable, yo consumo eso porque ante la agresión de un radical libre, esa molécula va a tener más aguante, envejezco menos. Todo este follón es para no envejecer, como siempre. El otro, viniendo en el avión, yo le decía aquí a la amiga Natalia que de un pelo de estos suyos, con la longitud que tiene, y usando Isoscapes, que es esto, yo puedo saber dónde ha vivido en los últimos 5 años. ¿Y en qué se basa? Se basa precisamente en que el peso atómico no es una cosa universal. El peso atómico del oxígeno aquí en Bilbao es diferente al peso atómico del oxígeno en Sydney, en Australia. Simplemente porque la composición isotópica es diferente. Y ella ha ido, conforme ha pasado por los distintos sitios, adquiriendo distintos isótopos en distintos tramos de su pelo. Esto no es así, esto se usa en criminalística. ¿De acuerdo? Esto se puede usar para saber un cadáver dónde ha vivido y por dónde ha pasado. Y si el agua que yo tengo embotellada es agua de aquí del terreno o me la han traído de China. O si la marihuana se ha cultivado en México o se ha cultivado en Colombia o si es China. ¿De acuerdo? Finalmente, la IUPAC el año pasado, como decía, se ha dado cuenta un poquito de esto y ha tenido que ampliar el concepto de elementos sin perder la palabra. Y esto simplemente es un ejemplo del aspecto que tiene ahora la nueva definición de elemento químico, donde aparece el porcentaje de isótopos. Porque, señores, los isótopos son los nuevos elementos. Muchas gracias.